Ayer hubo una convocatoria a un paro general de la CGT para el día 24 de enero. Queremos marcar dos cosas que la verdad nos han llamado mucho la atención. En primer lugar, nos pareció llamativo que la dirigencia sindical esté en contra de las reformas que proponemos para el mundo del trabajo. La situación económica es crítica, estamos en un sendero extremadamente complejo, complicado y preocupante, donde, ya lo hemos dicho, se vienen meses muy difíciles en Argentina y nos llama la atención que en este contexto no se entienda que efectivamente dentro de los aspectos que merecen una modernización es el esquema laboral, que por supuesto consideramos que necesita reformas urgentes. La Argentina tiene hoy un PBI per cápita, una riqueza per cápita más baja que lo que teníamos en el año 2011. Eso significa básicamente que la Argentina no está creciendo. Pero además de eso, hace 10 años que la Argentina no crea empleo privado de calidad. Cuando uno analiza los números de empleo, lo único que ha crecido en la Argentina son los empleos informales o los empleos estatales. La verdad es que creer que esta dinámica, al menos de los últimos 10 años, no está relacionada con la normativa o en parte con la normativa laboral, bueno, nos llama la atención, ¿no?, que no se haga esta lectura. Además de que, por supuesto, ocurren otras cuestiones. Nos gustaría remarcar, Argentina es un país de la región al menos, que tiene la menor cantidad de empresas por habitante. Los salarios en la Argentina son también de los más bajos de la región. Y además de esto, buena parte de la economía, de los trabajos, son informales. Nos resulta llamativo que esta no sea la misma lectura que hace la dirigencia sindical o parte de la dirigencia sindical, que precisamente representa a estos trabajadores que tienen malos salarios, que están parte de ellos en la informalidad y que no logran conseguir mejores empleos o empleos de calidad. Y obviamente el espíritu de las reformas que tienen que ver con el ámbito laboral están en línea con mejorar todos estos aspectos, generar, por supuesto, trabajo en blanco, o sea, empleo de calidad, y además del empleo de calidad, que las empresas inviertan y los salarios, por supuesto, mejores. Ese es el primer aspecto que nos llama la atención. Lo otro que nos llama la atención también es por qué estos mismos dirigentes, esta misma dirigencia sindical, el último paro nacional que hizo fue en el año 2019, cuando lo cierto es que durante la gestión anterior, que no hicieron paro, los trabajadores no dejaron de perder poder adquisitivo, la inflación fue del 900%, para hacer números redondos, la informalidad laboral fue exactamente la que estoy describiendo. Es llamativo que quienes defiendan de manera legítima los derechos de los trabajadores no hayan percibido lo que están percibiendo en 17 días de gobierno, que no lo hayan percibido en los 4 años que tuvieron para analizar la situación. Y la verdad es que, repito, su defensa de los derechos de los trabajadores, bueno, esté sesgada por algunos otros intereses. De hecho, no hay precedente de haber llamado un paro general de una manera tan rápida desde la asunción de un nuevo gobierno, cuando todos somos, o ya a esta altura deberíamos ser conscientes, que la herencia que ha recibido este gobierno es absolutamente brutal, y brutal por lo malo, claramente. En otro orden de cosas, también entendemos que la enorme mayoría de los argentinos sí entiende de la situación y que de este problema precisamente se sale trabajando, se sale produciendo, no se sale ni parando ni cortando calles. En otro orden de cosas, ahora sí, que también es de público conocimiento, se levantó en el marco de un acuerdo entre la ministra Bullrich, la ministra Petovelo y el cacique Félix Díaz, el acampe de la comunidad QOM, que estaba a la vista de todos aquí en Plaza de Mayo. Desde hace más de 3 años, el cacique Félix Díaz aceptó terminar con la toma a raíz de la buena voluntad de ambas partes de
abrir una línea de diálogo. Por supuesto, para nosotros recuperar el orden público es una absoluta prioridad y siempre apostamos a que esto se haga, como en este caso y como seguramente en tantos otros, de manera absolutamente pacífica. Finalmente se ha confirmado el bono a los jubilados, en línea con lo que les vengo contando o les venimos contando desde hace algunos días, de lo obsoleto de la fórmula de la vieja fórmula de movilidad jubilatoria, y entendiendo que esta fórmula iba a ser sumamente perjudicial para los jubilados, que ya lo venía haciendo, y que no funcionaba como tal, ¿no? Como fórmula de movilidad jubilatoria, sin que el jubilado pierda frente a los avatares de la situación económica argentina. El bono de enero va a ser de 55.000 pesos. Por supuesto que está estipulado otro bono para febrero. Algunos medios de comunicación publicaron que el bono de febrero iba a ser de 55.000 pesos. Esto es inexacto. El bono de febrero aún no está definido. Por supuesto que sí está definido que se va a otorgar un bono, pero no está definido el monto. Sí está definido el monto de enero, será de 55.000 pesos. Bueno, de este modo las jubilaciones no serán inferiores a la línea de los 160.000 pesos y se va a cumplir con lo que se comunicó, o lo que vengo comunicando desde estas conferencias hace ya algunos días. Esto, hasta en tanto y en cuanto no exista, no esté vigente una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, los jubilados van a ser compensados de manera mensual para que dejen de perder contra la inflación. Por lo que respecta a mí, aquí terminó la última conferencia del año. Quedo abierto a las últimas preguntas del año. Los escucho atentamente. Pablo Gagliano, de Radio Continental. Buen día. Tomo una frase del gobernador Kicillof de las últimas horas en referencia al presidente Milei. Venía a cerrar el Banco Central, pero lo que quiere cerrar es el Congreso. Esto en referencia al DNU. Esta es opinión de gran parte de la oposición. Yo le pregunto, ¿el presidente quiere cerrar el Congreso? ¿Desconoce o desprecia la función del Poder Legislativo? Bueno, extraño, ¿no? Extraña declaración cuando acabamos de enviar un proyecto de ley histórico al Congreso, apelando por supuesto al debate y a la libertad de opinión y de ideas, así que es llamativo también. Hoy es un día que algunas cuestiones nos llaman la atención más que otros días. Nos llama la atención que se considere que el presidente de la Nación, que siempre ha defendido los valores republicanos, la división de poderes y que incluso ha pertenecido hasta hace pocos días al Poder Legislativo, que se piense que el presidente, digamos, quiera cerrar el Congreso. La verdad que es hasta sorprendente la pregunta, no por vos, sino por el que se planteen este tipo de cuestiones en la República Argentina, cuando al revés, cuando lo único que estamos buscando es hacer que la división de poderes se respete como nunca, con los tres poderes del Estado. Así que llamativa la declaración, la verdad es que es sumamente llamativa. De hecho, el DNU correrá su suerte legislativa también, así que porque es lo que marca la ley. Es difícil explicar una obviedad o dar detalles sobre una obviedad. Tampoco creo que la oposición, en tu pregunta, dijiste es lo que cree la oposición. Bueno, ahora me lo reducís al kirchnerismo. Puede ser, no creo que la oposición crea realmente que el presidente Milei quiera cerrar el Congreso Nacional, porque sería, la verdad, un absoluto delirio que crean esto. Hola, muy buenos días, vocero. Para la señal nacional de noticias Multivisión Federal, Matías López. En principio, el presidente Javier Milei, en toda su campaña, fue contra la casta, dijo que el ajuste iba a ser contra la casta. Eso lo ratificó una vez que asumió, y ahora la pregunta es si no le parece contradictorio que en un país donde también el gobierno señala que hay altos índices de pobreza, se liberen los precios, se desregule el mercado y no haya organismos que controlen los precios justamente. Y después en materia laboral también, bueno, cómo se van derogando leyes y quita de derechos a los trabajadores en este contexto de crisis, ¿no? La respuesta a tu primera pregunta es no hay ninguna contradicción. Con respecto a tu segunda pregunta, todo está no hay quita de derechos, no hay una sola quita de derechos a los trabajadores. A los trabajadores se les está dando. No voy a detallar todos los puntos del decreto de la ley, pero el espíritu del DNU, y lo aprendí a decir, porque decía DNI
ahora digo DNU, tenía un acto fallido permanente. Tanto del DNU como de la ley buscan la libertad, buscan mayores inversiones, buscan a través de esas inversiones mayores salarios y buscan a través de esos mayores salarios que el trabajador esté mejor. Repito, tenés una informalidad laboral récord en la Argentina, o sea que más pérdida de derechos que las que ha generado la política laboral de las últimas décadas en la Argentina, es imposible dimensionarlo e imaginarlo. Así que hoy el trabajador tiene sueldos miserables, hoy el trabajador está en la informalidad y sin derechos, y hoy el trabajador está con empleos de baja calidad. Así que lejos estamos de coincidir en que esto es una pérdida de derechos, sino muy por el contrario. Esto le va a hacer muchísimo bien al trabajador. Lo expliqué, de hecho, en mi exposición cuando hablaba de lo extraño que nos resulta, aparte de la dirigencia sindical, estar en contra del avance de los trabajadores y de que los trabajadores mejoren su calidad como tal. Hola, Juan Pablo Peralta para FM Concierto. Quería saber si se podía ampliar un poco esta decisión del gobierno de Javier Milei de salir del grupo de los BRICS, porque además hay otros reclamos también, por ejemplo, del Comando Sur con la base china en Neuquén y demás. Si hay algo explícito sobre eso y si se puede ampliar, ¿no? Bueno, las notas a los diferentes países que integran los BRICS son públicas, hoy las he visto publicadas entiendo que en algún portal, y me remito al texto, a lo literal de las notas que efectivamente explican que la política, estamos en un cambio ante la política internacional oficial que amerita que esto entre en un proceso de análisis mucho más profundo que el que entendemos se había tomado con el gobierno anterior, quien es quien había efectivamente recibido la invitación para formar parte de los BRICS. Así que el resto de la información o los detalles lo dará Cancillería, pero no es ni más ni menos que lo que se especifica en las notas que han sido publicadas y que si no las tenés, por supuesto, solicitala, que te las podemos enviar una copia, no hay ningún problema. Sí, buenos días. Estela Guernica de A24. Hoy entra en vigencia el DNU, ¿no es cierto?, que regula la economía, las relaciones sociales, laborales. ¿Qué expectativa tiene el presidente con respecto a las denuncias de inconstitucionalidad? ¿Cómo va a actuar la Corte o la Justicia? Y bueno, ¿cuáles son las prioridades en lo inmediato en la aplicación de este decreto? Gracias. Caigo en repetir un poco la apreciación que hice con un compañero tuyo que veo que ya no está. Nosotros respetamos la división de poderes, lo que haga o deje de hacer la justicia es un problema de la justicia, tanto en el marco de la Corte Suprema que nombraste vos, como cualquier otra instancia judicial donde el gobierno se vea involucrado por alguna u otra cuestión, sea el DNU o sea cualquier otra. Por supuesto que, perdón si soy repetitivo, el DNU para nosotros es legal, es constitucional y está enfocado íntegramente en la suma de libertades. En este marco de ser absolutamente legal, constitucional y de ir siempre en favor de las libertades, no entendemos que exista ninguna razón para que judicialmente sea, creo que vos lo definiste, sí, creo que dijiste que se declare inconstitucional. De todas maneras, cuando efectivamente lleguen las diferentes instancias, iremos analizando cada uno de los planteos y los iremos resolviendo, pero no vemos, no entendemos que tenemos una postura muy clara y entendemos que va a ser la postura que va a prevalecer por una cuestión de ley, ¿no? ¿Qué tal, Manuel? Nicolás Edwin para Unife. En el rol de achicar el Estado hay medidas que se están tomando que claramente afecta a la clase trabajadora y si bien hay un amortiguador para los que menos tienen, lo que preocupa es el mientras tanto. Hay un objetivo claro que es que haya más trabajo privado y menos trabajo público, pero ¿cuánta paciencia cree que puede tener la sociedad en estas primeras semanas y cuánta credibilidad puede que la gente aguante el 56% que votó a Javier Milei? Bueno, no es difícil la pregunta que me haces porque no tengo respuesta.
digamos, entiendo que me estás hablando del humor social o de lo que pasa en la calle. Bueno, a ver, nosotros tenemos un camino trazado o un camino que queremos ir trazando, pero que lo tenemos pensado, evaluado, estudiado y determinado de hacia dónde queremos ir de nuestro norte. Fue lo que el presidente de la Nación y muchos, por supuesto, de sus colaboradores dijeron en campaña, y entendemos que todo lo que se hace es por un futuro de una Argentina distinta y por un cambio muy profundo, muy profundo, y jamás dejamos de decir, de hecho lo dije hoy apenas empecé la conferencia, que se vienen meses muy difíciles en la Argentina, lo estás viendo, qué sé yo, en materia inflacionaria, por ponerte un ejemplo de un punto en particular. El objetivo, por supuesto, es el que vos decís, es fortalecer el empleo privado, es incentivar a que las empresas inviertan, que las empresas generen trabajo, y todo otro montón de cuestiones que la Argentina perdió la costumbre, ¿no? Pero los países que han crecido, que han sacado gente de la pobreza y que se han desarrollado, lo hicieron, entre otras cosas, en base a la seguridad jurídica, al respeto de la propiedad privada, al estricto cumplimiento de la ley y a la inversión. Y ese es nuestro norte o gran parte de nuestro norte. Y en ese camino sabemos que va a haber un montón de dificultades. Por supuesto que sí, pero sí, a tu pregunta, sí, el objetivo es fortalecer el empleo privado y además fortalecer la reducción del Estado, porque donde hay un peso que gasta el Estado, del otro lado hay un argentino que aporta ese peso a través de los impuestos. Y parte de esos pesos que se aportan para sostener al Estado están detrás de chicos que no tienen para comer, están detrás de gente que no tiene trabajo y está detrás de personas que la están pasando mal. Entonces nuestro norte efectivamente va a ser el que vos describís, a pesar de que tenemos bien en claro que vamos a pasar por meses muy complejos, muy difíciles, y jamás dejaremos de contar lo que pasa, la verdad y lo que creemos que es lo que viene en la Argentina. En lo personal, aprovecho para desearles a todos que pasen todos un hermoso fin de año, que brinden por una Argentina mejor, y gracias por estos poquitos días, pero muy agradables de acompañamiento que me han hecho aquí en la sala. Muchísimas gracias y feliz año.